Jóvenes, estamos iniciando el tema número 1 que habla acerca de las categorías gramaticales invariables. Les decía que hay dos grupos de palabras que están divididas en dos categorías, ¿no? En la categoría de las palabras invariables y la categoría de las palabras variables. Vamos a ver cómo se puede modificar o no a estas palabras. Mientras se puede modificar o no cuando nosotros estamos escribiendo o estamos hablando. Estas categorías invariables, como dice acá, vamos a hablar de la primera, ¿no? No cambian de forma. Es decir, la palabra que está escrita tiene 6 letras, esas 6 letras se mantienen. Si tiene 8 letras, 8 letras se mantienen. Por tanto, dice, no cuentan con accidentes gramaticales. Entre ellas están, ¿cuáles? Los adverbios no se pueden modificar, las preposiciones no se pueden modificar y las conjunciones no se pueden modificar. Esos tres grupos de palabras pertenecen a las categorías gramaticales invariables, que no se puede modificar su forma. Veamos en este cuadrito cuáles son las variables y las invariables. Aquí tenemos categorías gramaticales, son dos grupos, las variables y las invariables. En estas categorías gramaticales variables admiten morfemas flexivos. ¿Qué quiere decir? Que se puede aumentar una letra o dos letras, ya sea al inicio o al final de la palabra. De esta manera varía la forma de la palabra, ¿ya? Entre estas palabras están los sustantivos, los adjetivos, los pronombres y los determinantes, que se modifican de acuerdo al género, que puede ser masculino y femenino, y se modifican de acuerdo al número singular y plural. Sustantivos, por ejemplo, una casa, la palabra casa, la palabra mesa. Si cambiamos de número a la palabra casa, vamos a escribir casas, de singular a plural. Lo cambiamos de singular a plural. Entonces la forma de la palabra está cambiando solamente por aumentar la S. ¿Ya? A eso se refiere las categorías variables. Entonces, en ese grupo están los sustantivos, adjetivos, pronombres determinantes que cambian de forma de acuerdo al género que se le atribuye y al número, singular o plural. Otra palabra también que está dentro de las categorías variables es el verbo, que sufre varias modificaciones, es variable. Se lo puede variar en número, en número sería singular y plural, en persona sería atribuyéndole al pronombre personal yo, tú, él, nosotros, vosotros. El tiempo en modo y en aspecto, ¿ya? El verbo es la palabra que más modificaciones tiene en su forma, ¿no? En número, persona, tiempo, modo y aspecto. Y hay otro grupo de categorías gramaticales que son las invariables. En esta categoría no admiten morfemas flexivos, que quiere decir que las palabras no se modifican, no podemos aumentarle una S, no podemos aumentarle al inicio de la palabra ninguna otra letra. No se puede cambiar en su forma. ¿Cuáles son estos? Son los adverbios, las preposiciones, las conjunciones y las interjecciones. ¿Ya? Entonces, este tipo de palabras no las podemos cambiar en su forma. Entonces, vamos a ver lo que son ahora, vamos a ir desglosando la categoría invariables, los adverbios, preposiciones, conjunciones, y vamos a ir viendo en qué cómo se las puede cambiar en su forma. Tenemos la primera, que es la preposición.
Esta preposición tiene una función en la oración. ¿Cuál es? La preposición se encarga de relacionar palabras, sirve de nexo entre ellas, carece de significado y no puede aparecer de forma aislada, no tiene morfemas, o sea que son indivisibles. Estas palabritas que se llaman preposiciones nos sirven en la oración para unir, enlazar palabras, unas palabras con otras. Vamos a ir viendo cuáles son. Tenemos las preposiciones propias y las preposiciones impropias. Las propias, que son las que más se distinguen, son únicas, son las que están compuestas por una sola palabra. ¿Cuáles son? Estas de acá, las preposiciones propias. A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, sobre, tras, versus, vía. Esas son las preposiciones, ¿ya? Entonces, carecen de significado, dice, y nos sirven para unir o enlazar algunas palabras. ¿Cuáles son los ejemplos? Mi ropero está contra la pared. Aquí en la palabra que está en negrita y subrayado es una preposición. ¿Qué hace? Enlaza, une dos palabras que están, que van a carecer de significado si no está la preposición. Por ejemplo, mi ropero está la pared. Entonces, esta palabra contra hace que tenga mayor significado la oración. Esta palabrita que es preposición. Otro ejemplo, tengo muchas anotaciones en mi cuaderno. Sin esta preposición que le sirve de enlace, la oración no se podría entender. Nos quedaría dudas, ¿no? Tengo muchas anotaciones en mi cuaderno. Entonces, la palabra que está uniendo, que está de enlace, que es la preposición, ayuda demasiado para que se pueda entender la oración. Esas son las preposiciones propias. Ya tenemos también las preposiciones impropias. Estas preposiciones están formadas por dos palabras, es decir, a diferencia de las propias, estas impropias se forman por dos palabras. Ejemplo, encima de, debajo de, junto a, delante de, detrás de, para con, dentro de, etc. ¿Cómo lo utilizamos en una oración? Mi bebé se encuentra junto a su padre. Aquí estamos viendo que en una preposición también esta preposición nos sirve para poder entender mejor la oración y en este caso tenemos una preposición impropia que tiene dos palabras. Otro ejemplo, el amor de mamá está por encima de nuestras necesidades económicas. Aquí entonces tenemos otra preposición impropia formada por dos palabras que ayuda a que se pueda entender la oración. Entonces, las palabras invariables tenemos la preposición. Tenemos otra palabra que es la conjunción. Otro tipo de palabras que es invariable, que no se puede modificar. Esta conjunción es una palabra oracional invariable. También se utiliza como nexo entre las palabras. No cuenta con significado en sí misma y tampoco es divisible. Al igual que las preposiciones no carecen de un significado, ¿no? Se utiliza también como un nexo, dice, entre las palabras. Aquí tenemos clases de conjunciones. Las conjunciones coordinantes o propias y más abajo tenemos las conjunciones subordinantes o impropias. Las conjunciones coordinantes o propias enlazan palabras, sintagmas u oraciones a un mismo nivel sintáctico, o sea, cuando los elementos conectados por ellas pueden intercambiarse sin perder su significado. Por ejemplo,
El jardín tenía rosas y margaritas. Esta I nos sirve de conjunción. Es lo mismo que el jardín tenía margaritas y rosas. Aquí pueden fijarse, rosas y margaritas en la segunda oración cambian de posición. Entonces, los elementos que están conectados serían rosas y margaritas. Pueden cambiar de posición y no cambian su sentido en la oración. Entre las conjunciones coordinantes propias tenemos las copulativas, que son i, ni, que unen en una sola unidad dos elementos del mismo tipo, indicando acumulación o suma de ítems. Como el anterior ejemplo, ¿no ve? I está acumulando dos margaritas y las rosas, dos elementos. Tenemos las disyuntivas. Juntan dos términos en una relación excluyente u optativa. Es decir, en la que se debe elegir alguno de los dos. Por ejemplo, aquí está las disyuntivas, las conjunciones disyuntivas son o, u. O me dejas salir o, por ejemplo, o me dejas salir o llamo a mamá. Entonces, ahí estoy dando dos opciones para elegir. Para eso me sirve esta conjunción o. Luego tenemos las adversativas. Las adversativas ensamblan dos términos en una relación de contradicción. Entonces, estas adversativas, conjunciones adversativas, me van a servir para que se unan dos términos, pero que son contradictorios. Así como, pero, aunque, más, si no. El más común que utilizamos es pero. Un ejemplo sería, las clases son virtuales. Estamos afirmando algo. Pero en marzo empezarán las clases presenciales. Hay una contradicción, ¿no? Entre virtual y presencial. Este pero nos sirve para eso, para unir dos términos en una relación de contradicción. Luego tenemos las conjunciones explicativas. Estas unen proposiciones o términos que apuntan a lo mismo, pero que mejoran la explicación. Así como o sea, esto es decir, mejor dicho, que unen, dice, ¿no? Que apuntan a lo mismo, pero mejoran la explicación. Es decir, va a mejorar la explicación que se da de un determinado elemento. Tenemos también las distributivas, las conjunciones distributivas. Estas conjunciones unen dos elementos en forma discontinua, generando relaciones de alternancia en el sentido del tiempo, lugar o lógica. Es decir, como dice acá, distributivas, juntan dos elementos en forma discontinua. Distribuyen, dice, ¿no? Generando relaciones de alternancia. Estas se presentan antes de cada componente, repitiéndose, distribuyendo el sentido de lo dicho, así como bien, que bien, hora, ya, después ya, podría decir, ¿no? Más o menos así. Entonces, nos sirve repitiendo la misma conjunción, pero que se utilice para unir, ¿no? De forma disjuntiva. Luego continuamos con las conjunciones subordinantes o impropias. Estas conjunciones juntan dos proposiciones y oraciones. Su unión genera un significado que puede ser causal, condicional, explicativo, etc. Por ejemplo, esa noche llovía, de modo que me tuve que ir en bus.
Subordinante, dice, ¿no? Entonces, si une dos oraciones o dos proposiciones. ¿Qué quiere decir? Que una de ellas es la que, vamos a decir, es la que tiene la voz de mando, se podría decir, y la otra oración, que es la subordinada, entonces depende, va a depender de la primera. Pero se tiene que utilizar estas conjunciones. Tenemos las subordinantes sustantivas, subordinantes adjetivas, subordinadas adverbiales. Aquí nos vamos a dar cuenta que las sustantivas se desempeñan como un sintagma nominal. ¿Qué, de qué, cómo, cuánto? Las adjetivas asumen el rol de sintagma adjetival. ¿Quién? El cual, el qué, cuyo. Las subordinadas adverbiales se aplican como un sintagma adverbial, proporcionando información circunstancial de tiempo, lugar, modo o comparación, lógica, causa, consecuencia, condición, finalidad. ¿Qué se utiliza? ¿Cuándo, dónde, cómo, según, más que, por qué, aunque, caso que, a menos que? Estas son un poquito más complicadas de reconocer e incluso de manejarlas, ¿no? En un escrito. Pero se va a ir aprendiendo, se va aprendiendo poco a poco. Al utilizar estas conjunciones subordinantes muy propias. Tenemos otro tipo de palabras que es el adverbio, que tampoco se puede modificar. Es una categoría invariable. En este caso, que modifica el verbo al adjetivo y a otro adverbio. Cuando escribimos una oración, cuando escribimos el verbo, vamos a poder apreciar que este verbo va a ir acompañado de un adverbio. Cuando escribimos un adjetivo, puede ir acompañado de un adverbio también. O un adverbio puede ir acompañado también de otro adverbio. Tenemos los adverbios calificativos, adverbios determinativos, adverbios relativos. Los calificativos son aquellos que califican al verbo. Bien, mal, despacio, apenas, así, deprisa, despacio, también están calificando algo. ¿eh? Luego los adverbios determinativos. Mucho, poco, mitad, demasiado. Ahora, ayer, entonces, pronto, hoy, aún. Esos están determinados a una cantidad o un lugar también. Adverbios relativos. ¿Dónde, cuándo, cómo? Adverbio de lugar, adverbio de modo, de tiempo. Esas palabras, los adverbios son entonces invariables. Ya nos estamos quedando con poco tiempo. Vamos a ver cuánto más nos falta. Ahí estamos terminando. Aquí dice como nota, cualquier adjetivo al que se le aumenta la determinación mente se convierte en adverbio. Por ejemplo, amable sería un adjetivo. Le aumentamos la palabra mente. Amablemente se convierte en un adverbio. Otra palabra, responsable, es un adjetivo. Le aumentamos mente, se convierte en un adverbio. Entonces, hay que tener muy en cuenta esta palabrita mente, ¿ya? Aquí ya empezamos a hacer los ejercicios de desarrollo del segundo momento, ¿ya? Y luego de los ejercicios que son fáciles, de acuerdo al tema que hemos avanzado, escribimos un vocabulario. Entonces tenemos 2 actividades para el desarrollo. Bueno, en realidad sería 3. Enseguida les voy a explicar cuáles son. En la valoración tenemos 3 preguntas. La primera dice, ¿por qué consideras que es importante conocer las categorías gramaticales? Entonces aquí es una pregunta personal. Normalmente las preguntas
y actividades de valoración son individuales y personales para cada uno de ustedes. ¿Ya? Luego, por último, tenemos la producción. Aquí dice que vamos a redactar un cuento. Este cuento ya va a tener una temática, ¿no? La temática va a ser la igualdad de género, utilizando las preposiciones y conjunciones estudiadas. Como hemos visto, tenemos preposiciones, conjunciones estudiadas, entonces en nuestro cuento, esas preposiciones y conjunciones vamos a resaltarlas con otro color.